Agenda Colombia. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República. Hoy es lunes 27 de junio de 2016 y aquí estamos listas y preparadas para contarles esas buenas y bonitas historias del Gobierno Nacional. Saludamos especialmente a todos los televidentes que nos siguen a esta hora de la mañana a través de Canal Institucional y también en la página web de la Presidencia de la República, que es www.presidencia.gov.co. Y como siempre, todos los lunes a esta hora de la mañana me acompaña Paola Hernández. Paola, muy buenos días y adelante. ¿Cómo le fue este fin de semana? Hola Karen, muy buenos días a todos los televidentes. Pues muy bien, muy felices después de esa noticia que vimos todos los colombianos, pues quedamos más que recargados para iniciar esta semana con buenas noticias aquí en Agenda Colombia y de eso estaremos hablando hoy. Les tendremos todos los detalles que tienen que ver con este histórico acuerdo que fue firmado en La Habana, Cuba. Bueno, recordémosle a todos los televidentes que el pasado 23 de junio, el jueves, en La Habana, Cuba, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el comandante de este grupo guerrillero firmaron el acuerdo que tiene que ver con todo el tema de fin del conflicto, que es el tercer punto de la agenda, que incluye el cese del fuego bilateral y definitivo, y también la dejación de armas. Y aquí en Agenda Colombia les tendremos todos los detalles. Así es, sin lugar a dudas, es un nuevo capítulo, es un capítulo que se cierra en la historia de nuestro país, ese capítulo de guerra, de miedo, de dolor, pero se abre un nuevo capítulo lleno de paz, de reconciliación, de esperanza, y eso fue lo que vivimos ese jueves todos los colombianos. También estaremos hablando de cómo lo vivimos todos los colombianos. Claro que sí, aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, les contaremos cómo celebramos todos los colombianos este importante logro para la paz en nuestro país, y por otra parte les contaremos también qué dijeron el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente de Cuba, Raúl Castro, quienes también fueron testigos de este avance en la paz para Colombia, Paola. Y también estaremos hablando, por supuesto, de cómo nos registraron tanto medios nacionales como medios internacionales en esa sección de Agenda Digital, porque además fue un registro único, un registro total. Se estaba hablando de ese tema desde muy temprano, así que tendremos detalles también en Agenda Digital. Muy bien, y ya comenzamos en firme aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, y comenzamos con Paola. Bueno, empezamos con Agenda Digital, como ya lo hemos dicho. ¿Cómo nos registraron? Sabemos que en La Habana, Cuba, estaba dispuesto todos los medios de comunicación. Habían cerca de 200 medios de comunicación nacionales, internacionales, porque era la noticia del mundo, la noticia que todos estábamos pendientes de ver, de conocer y de saber sobre esos detalles tan importantes, Karen. Claro que sí, mire, Paola y televidentes, hoy en Agenda Digital damos una vuelta por el mundo para contarles cómo registraron los medios internacionales este histórico acuerdo logrado entre gobierno y FARC en La Habana, Cuba, sobre el punto del fin del conflicto, el cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas. Y comenzamos con The New York Times, que tituló lo siguiente: Colombia y FARC llegan a histórico acuerdo para el fin del conflicto. Por su parte, The Washington Post tituló: Colombia anuncia cese al fuego y pone fin a 52 años de conflicto con rebeldes. El portal Time tituló: Presidente de Colombia y rebeldes de las FARC llegan a acuerdos sobre cese al fuego y dejación de armas. El Nuevo Herald tituló: Con abrazos 100 familias celebran acuerdo entre Santos y las FARC en Bogotá. Señala a través de fotografías el medio que cientos de personas se reunieron para celebrar el acuerdo firmado en La Habana del cese al fuego y dejación de armas entre gobierno colombiano y el grupo guerrillero. Por su parte, The Telegraph del Reino Unido señaló en su titular: Colombia y FARC firman histórico cese al fuego. Le Figaro de Francia tituló: Colombia, histórico acuerdo entre gobierno y FARC. Por su parte, el portal ABC de Australia señaló en su titular: rebeldes de las FARC y gobierno de Colombia llegan a un cese al fuego para finalizar 50 años de conflicto. En Brasil, el diario Estadão tituló: FARC y Colombia llegaron a acuerdo para cese al fuego bilateral y definitivo. Por su parte, el portal BBC Mundo señaló: el gobierno de Colombia y las FARC firman en Cuba histórico acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo. El diario ABC de España tituló: Juan Manuel Santos, esto significa ni más ni menos que el fin de las FARC. El diario La Nación de Argentina presentó en su titular: Colombia y las FARC firman acuerdos de paz para el fin del conflicto en Colombia.
El Comercio de Perú mostró al mundo a través de fotografías las celebraciones en Colombia por el acuerdo de con las FARC sobre el fin del conflicto. Y finalmente la prensa libre de Nicaragua tituló Histórico, gobierno y FARC firman el acuerdo de paz. Así que Paola, mira, así registró el mundo entero el pasado jueves 23 de junio, este día histórico para todos los colombianos con la firma de este importante acuerdo sobre el tercer punto de la agenda que tiene que ver con el fin del conflicto. Esto se dio a conocer, como les contábamos, en La Habana, Cuba, y no se pueden desconectar de Agenda Colombia porque más adelante les contaremos qué dijeron los presidentes de varios países sobre este trascendental logro para la paz en nuestro país. ¿Qué tal le pareció? 13 titulares de prensa. Y eso que me faltaron, ¿no? No, sin lugar a dudas le debieron faltar, pero bueno, es una noticia que nos llena de optimismo a todos los colombianos y nosotros aquí en Agenda Colombia seguimos llevándoles estos detalles de este trascendental acuerdo, porque la cita con la paz se dio en el Salón Protocolo de Laguito en La Habana, Cuba, hacia las 11:30 de la mañana, cuando empezaron a llegar los representantes de las dos delegaciones, tanto de gobierno como de FARC, los invitados especiales y además los países garantes. Claro que sí, mire Paola, a continuación los invitamos a conocer cómo se desarrollaron los mejores momentos de este camino hacia la paz en Colombia. La decisión de las partes de firmar hoy compromisos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas y garantías de seguridad representa un paso de avance decisivo. Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar las heridas y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país. La paz será la victoria de toda Colombia, pero también de toda nuestra América. Deseo expresar mi gran admiración por los equipos negociadores que han demostrado que es posible alcanzar la paz con dignidad para todos los involucrados. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos. ¿Cuáles estuvieron en el pasado? La educación es privada. Gracias. Ahora que pactamos la paz, como jefe de Estado y como colombiano, defenderé con igual determinación su derecho a expresarse y a que sigan su lucha política por las vías legales, así nunca estemos de acuerdo. Que este sea el último día de la guerra. Sin duda alguna, momentos emocionantes los que vivimos la semana pasada cuando vimos la firma de este trascendental acuerdo en La Habana, Cuba, y que nuevamente abren la esperanza en nuestro país. El fin del conflicto le cierra la puerta a la guerra, pero le abre la puerta a la paz. Muy bien, y a las 7 de la mañana con 9 minutos, y para entender un poco más sobre qué significa este acuerdo para todos los colombianos, le damos la bienvenida a Guillermo Rivera. Él es el ministro del Interior encargado. Ministro encargado, muy buenos días. ¿Y cómo amaneció? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue este fin de semana? Buenos días, Karen. Buenos días, Paola, los televidentes. Un feliz día. Pues muy contentos por todo lo que ocurrió el jueves. Creo que los colombianos aún estamos disfrutando el significado de ese anuncio y estamos en la tarea de imaginarnos lo que va a ocurrir en adelante, cómo será este país en paz, cómo
ocurrirá con los niños que ya no van a tener el temor de ser reclutados, cómo ocurrirá en aquellas regiones en donde el conflicto ha sido parte del paisaje y en donde seguramente muy pronto las condiciones van a cambiar sustancialmente. Ministro, precisamente el presidente Juan Manuel Santos lo ha dicho en reiteradas ocasiones, nos acostumbramos a vivir en la guerra y en el horror y ahora iniciamos un capítulo de paz. ¿Qué significa esto para el ciudadano, la firma de este acuerdo tan trascendental? Bueno, yo creo que para el ciudadano esto significa esperanza. La muerte, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños, las vidas, los huérfanos, son parte de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad. Y pensar este país sin esa oprobiosa realidad, pues tiene que ser muy distinto y nos tiene que llenar de esperanza a los colombianos. Así que yo diría que para los colombianos este momento es un momento de esperanza, de optimismo, de apertura de otra forma de vida. Así que yo creo que pues, todos los colombianos tenemos razones para estar llenos de esperanza, llenos de alegría. Muy bien, ministro. El acuerdo que se firmó en La Habana tiene que ver con el tercer tema de la agenda, que es el fin del conflicto, que, como sabemos, incluye el cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas. Expliquémosle a los televidentes qué significa eso y qué es lo que va a pasar. Bueno, el presidente de la República dijo desde que empezó la negociación, hace ya casi 4 años, que él estaría dispuesto a suscribir con las FARC un cese bilateral al fuego siempre y cuando este fuera definitivo. Y el presidente nos cumplió a los colombianos. Desde años atrás, desde meses atrás, las FARC habían insistido en un cese bilateral al fuego. Y el presidente siempre les dijo, yo estoy dispuesto a suscribir un cese bilateral al fuego, pero si es definitivo, si es para terminar el conflicto. Y esto es importante recordarlo, porque lo que ello significa es que el presidente cumplió su palabra. Y también lo que los colombianos deben entender es que nunca más, después de la suscripción de este acuerdo, después de que él se ponga en marcha, nunca más existirá confrontación militar entre las FARC y las fuerzas militares, pero algo muy importante, este acuerdo incluye el cese de hostilidades. Y el cese de hostilidades significa que no habrán acciones que afecten a la población civil por parte de las FARC. Hace unos meses, muchos colombianos se venían quejando de que no obstante había un cese unilateral del fuego y no habían acciones militares de las FARC contra la fuerza pública, contra la infraestructura petrolera, sí se venían presentando fenómenos como la extorsión. Pues el cese a las hostilidades significa que cesa toda acción contra la sociedad civil, incluida la extorsión. Esto es muy importante que los colombianos lo sepan. Y también es necesario que los colombianos sepan que en La Habana, el jueves, se anunció todo un protocolo con una verificación internacional al más alto nivel, que es el del sistema de las Naciones Unidas, para la dejación de las armas. Por lo tanto, no hay lugar a pensar, como algunos lo sugirieron, que las FARC van a hacer política con armas. Claro, van a hacer política, pero sin armas y reincorporados a la vida civil y bajo las reglas que ya se han venido acordando a lo largo de estos 3 años en La Habana. Muy bien, ministro. ¿Este proceso de dejación de armas se calcula que cuánto tiempo dure? Este proceso está previsto para 6 meses contados a partir del día del acuerdo final, del día en que se firme el acuerdo final. Los colombianos, cuando observamos el anuncio que fue leído por uno de los garantes en La Habana, Cuba, se señala que la dejación de armas o el proceso que culminará con la dejación de armas empieza el día D+1. El día D es el día en que se suscribirá el acuerdo final, que como lo dijo el presidente de la República el mismo jueves, será lo más pronto posible. Sí. Y de ahí empezarán a contar máximo 180 días para que las FARC terminen de dejar las armas bajo un procedimiento que está establecido en ese mismo acuerdo. Las armas quedarán en manos de Naciones Unidas, del mecanismo de verificación. Parte de esas armas se van a usar para construir 3 monumentos, uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en La Habana, Cuba, y otro en algún lugar del territorio
colombiano. Pero lo más importante es que los colombianos pueden tener la seguridad de que las armas después de esos 180 días no estarán en manos de las FARC, que existe un procedimiento muy riguroso para la dejación de las armas, que incluye el registro de las mismas, que incluye la disposición de ellas en unos containers, es decir, existe todo un procedimiento para garantizarle a los colombianos, a la sociedad colombiana, que esas armas nunca volverán a producir víctimas. Bien, sobre todo, ministro, también recordarle a todos los televidentes que este proceso tendrá la verificación internacional por parte de la ONU. Ministro, usted ha señalado que la idea es que se firme el acuerdo final lo más pronto posible. ¿Qué hace falta para esa firma? O sea, ¿qué está pendiente? Hay varios detalles pendientes. Algunos de ellos tienen que ver con lo que ha quedado sin resolverse en los acuerdos parciales que ya se han suscrito. Pero también hay uno muy importante que tiene que ver con el mecanismo de selección de los magistrados que compondrán la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese es un asunto pues importante que está aún por resolverse. Una vez se resuelvan esos asuntos, pues se suscribirá el acuerdo final, que es el día D, como se ha establecido en el acuerdo que se anunció el día jueves, y empezarán a correr los máximos 180 días para culminar con el proceso de dejación de las armas. Muy bien, ministro. Y Karen, ¿qué le parece si contamos un poco más detalles sobre cómo fue este día tan histórico? Luego de 3 años y 10 meses de negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, Colombia logra por primera vez un avance tan significativo, y es en este punto 3, el punto del fin del conflicto. Mire, Paola, 5 intentos fallidos a lo largo de 50 años de conflicto armado que han dejado en Colombia más de 6 millones de víctimas han tenido que pasar para por fin materializar este sueño de paz en nuestro país. Como resultado del encuentro exploratorio entre las delegaciones del gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en La Habana, que duró cerca de 6 meses, fue anunciado al mundo la decisión de poner fin al conflicto armado más largo y sangriento del continente. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el gobierno nacional y las FARC. Al cabo de 8 meses y 21 días, la mesa negociadora establecida en La Habana, Cuba, logró, con el acompañamiento de los países garantes de Cuba y Noruega, la firma del Acuerdo Política de Desarrollo Agrario Integral. Puedo afirmar con certeza que lo acordado en el tema agrario permite transformar de forma radical la realidad rural en Colombia. Faltando unos días para cumplir el primer año de haberse instalado las negociaciones, se logró un segundo acuerdo, esta vez sobre la participación política. Esta misma mañana se logró en la mesa de conversaciones de La Habana un nuevo acuerdo sustancial, esta vez sobre el punto 2, relacionado con las garantías para el ejercicio de la oposición política y la participación ciudadana. Mientras que el tercer acuerdo llegó a buen término en mayo del 2014. Hemos logrado un acuerdo sobre el tercer punto, la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, no todo ha sido perfecto en el proceso de negociación. Un ejemplo claro de ello fue el secuestro del general Rubén Darío Alzate en el Chocó, el asesinato de 2 guardias indígenas y de 11 soldados profesionales en el departamento del Cauca, que generó la suspensión de las negociaciones y la reactivación de las acciones militares. He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. Antes de finalizar el 2015 se alcanza el cuarto acuerdo de los 5 fijados en la agenda temática. Definimos los compromisos y mecanismos para satisfacer de la mejor manera posible los derechos de las víctimas, los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Ya en el 2016 las partes pactan todo lo concerniente a la verificación internacional del cese al fuego definitivo. En La Habana acordamos solicitar formalmente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la creación de una misión especial para verificar el cese al fuego bilateral y definitivo. Con esto y con la firma del punto final del conflicto, Colombia deja atrás más de 50 años de conflicto armado interno.
Y continuamos aquí en Agenda Colombia, hoy hablando, contándoles detalles sobre ese importante y trascendental acuerdo que se firmó el pasado jueves en La Habana, Cuba, y que tiene que ver con el fin del conflicto. Y seguimos acá también con el ministro encargado, Guillermo Rivera, que nos está contando detalles. Vimos ese día al Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, hablando de esas zonas transitorias, pero ¿en qué consisten? ¿Cuáles van a ser? Esa es una pregunta muy importante, Paola, porque los colombianos seguramente al escuchar de la existencia o del acuerdo de unas zonas transitorias de normalización y de 8 campamentos, pues seguramente quisieron saber más detalles. Estas zonas de normalización transitoria son veredas. Son 23 veredas de las 33.000 veredas que tiene el país, es decir, no alcanzan ni a ser el 1% de la totalidad de las veredas. En esas 23 veredas se van a ubicar 23 zonas de normalización transitoria, son 22 municipios en 12 departamentos y además de ellas, en esos mismos departamentos existirán 8 campamentos. Las zonas de normalización transitoria son veredas, tienen la extensión de la vereda y un poco menos si la vereda es muy grande, y las zonas de campamento o los campamentos tendrán una extensión de 200 metros por 200 metros, es decir, más o menos 4 kilómetros. El funcionamiento de ambas, de las zonas transitorias de normalización y de los campamentos, será idéntico, es decir, tendrá un anillo de seguridad de 1 kilómetro bajo la responsabilidad del sistema de monitoreo de las Naciones Unidas, y luego de ese kilómetro pues ya estará la fuerza pública en condiciones de normalidad. Los civiles no pueden ingresar a las zonas de campamento ni a las zonas de normalización transitoria, desde luego tampoco lo podrá hacer la fuerza pública. Digamos, las reglas de juego al interior de las mismas dependerá del sistema de monitoreo que lidera Naciones Unidas, que es un sistema tripartito, lo componen Naciones Unidas, que lo preside, lo componen representantes del gobierno y lo componen representantes de las FARC. Pero estas zonas se establecen justamente para el proceso de dejación de armas, que empieza, como ya lo habíamos explicado, el primer día después de la firma del acuerdo final y no podrá ser mayor a 180 días, y a su vez también son zonas de preparación de los guerrilleros de las FARC para su reincorporación a la vida civil. Bien, ministro, ¿qué se tuvo en cuenta para escoger estas veredas en donde funcionarán tanto las zonas de normalización como los campamentos? Esa es una decisión que tomó la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto. Esta es una subcomisión en la que a nombre del gobierno colombiano participaron oficiales de alta graduación del Ejército Nacional y de la Policía Nacional y obviamente guerrilleros. De tal manera que los aspectos o los elementos de juicio que condujeron a las decisiones frente a estas zonas de normalización transitoria y a estos campamentos, pues son, digamos, criterios eminentemente técnicos desde el punto de vista militar. Bueno, este acuerdo y este proceso que se ha llevado a cabo en nuestro país se constituye como un hito para el mundo. ¿Estamos haciendo historia nosotros también? Por supuesto. Estamos haciendo historia no solamente por lo que ocurrió el jueves, sino por todo lo que hasta ahora se ha acordado y por la manera en que se ha desarrollado este proceso de negociación con las FARC. Yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que a partir de este acuerdo que muy pronto seguramente se logrará con las FARC, acuerdo final, pero que incluye pues estos acuerdos parciales que hemos venido conociendo, Colombia será un ejemplo para el mundo en materia de justicia transicional, en materia de modelo para alcanzar un acuerdo que le ponga fin al conflicto. En materia de víctimas, en todo, en muchos aspectos. En todo, porque este es un acuerdo que se construye a partir de los derechos de las víctimas. Este es un acuerdo que recoge los estándares internacionales más altos en materia de criterios de justicia para garantizar los derechos de las víctimas. Este es un acuerdo que desde el punto de vista de las condiciones técnicas para la finalización del conflicto, como se evidenció el jueves, pues también recoge estándares internacionales muy altos. En fin, es un acuerdo que va a ser ejemplar para el mundo entero.
Bien, ministro, el jueves todos los colombianos estábamos emocionados. ¿Usted cómo vivió ese momento? ¿Dónde vio ese momento histórico que todos los colombianos fuimos testigos desde La Habana, Cuba? ¿Dónde lo vio? ¿Con quién lo vio? ¿Cuál fue su reacción en ese momento? Bueno, yo soy una persona de temperamento frío, de poco llanto, pero ese día, digamos que tuve un cómplice para el llanto. Yo estaba aquí en Palacio, sí, en la junta directiva del Fondo de Adaptación. Y cuando iban a ser las 11:30, el secretario general de la presidencia, el doctor Luis Guillermo Vélez, dijo, bueno, se suspende la junta porque tenemos que ir a presenciar este acto histórico. Y nos fuimos para el teatro que existe aquí en Casa de Nariño. Y claro, ese teatro funciona sin luces como funciona un teatro cualquiera, y en medio de esa oscuridad pues yo digamos aproveché para dejar ir mis lágrimas de la emoción. Pero es que era inevitable. No, fue muy emocionante, realmente fue muy emocionante, y yo me lamenté mucho no haber vencido mi timidez y haberle dicho al señor ministro del Interior que por favor hiciera algo para que me incluyeran en la lista de personas que viajó hasta La Habana, porque habría sido muy emocionante estar allá. Pero bueno, desde la distancia, pues la emoción fue enorme. Sí, igual lo sentimos todos acá. Bueno, y queremos contarles a esta hora de la mañana exactamente qué fue lo que se firmó el 23 de junio entre las dos partes, cuáles fueron los compromisos adquiridos. Estos son los detalles. Las delegaciones del Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron al mundo entero el acuerdo del tercer punto de la agenda temática de negociación y el último en las discusiones, que se fundamenta en 3 puntos. 1. Acuerdo sobre cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo de dejación de armas. 2. Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Tercer acuerdo, acuerdo sobre refrendación. Para lograr el primer punto y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de las armas, además de preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC a la vida civil, se definirán 23 zonas y 8 campamentos. Las zonas veredales transitorias de normalización tienen como objetivo garantizar el cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de las armas e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de la FAREP en lo económico, lo político y lo social, de acuerdo con sus intereses. En lo que refiere a la dejación de las armas, se realizará un procedimiento técnico trazable y verificable, mediante el cual las Naciones Unidas recibe la totalidad del armamento de la FAREP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos acordados entre el Gobierno Nacional y las FAREP. El acuerdo también contempla las medidas que garanticen la seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales. Este acuerdo está dirigido a brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional. Medidas de protección a las colectividades y los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios. Garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos. Asimismo, el Gobierno Nacional y las FARC zanjaron sus diferencias sobre el tema de refrendación. Hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del proyecto de ley estatutaria número 156 de 2015, Cámara 94 de 2015, Senado. Bien, y veamos ahí esos detalles del acuerdo que se firmó el pasado jueves 23 en La Habana, Cuba. Y yo sí quiero preguntarle, ministro, este día vimos al presidente Juan Manuel Santos diciendo que el acuerdo final se va a firmar es aquí en nuestro país. Sí, eso dijo el presidente, que el acuerdo final se firmaría en Colombia, y también dijo que sería lo más pronto posible. Están evacuando a la mayor brevedad los temas pendientes para que ojalá muy pronto los colombianos podamos tener
otra gran noticia que sería la del acuerdo final y a partir del cual empezarían a correr los días para la dejación de armas, como ya hemos explicado. Muy bien, ministro, a pesar de esta gran noticia que ha sido histórica y trascendental para todos los colombianos y para el mundo entero, que se dio a conocer desde La Habana el pasado jueves 23 de junio, todavía hay gente que no le apuesta a la paz en Colombia. ¿Cuál es ese mensaje final de usted como ministro del Interior encargado a todos esos colombianos? Bueno, a los que la apoyamos y a los que todavía están un poquito incrédulos, ¿cuáles son sus palabras finales? Bueno, estamos en una democracia y cada ciudadano tiene derecho a expresar sus opiniones, ni más faltaba, y eso lo hemos dicho desde el primer día en que empezó esta negociación. Sin embargo, nosotros también nos reservamos el derecho de expresar nuestra opinión y los invitamos a quienes aún no creen en este proceso de paz a que crean en él. Hemos venido poco a poco, con cada acuerdo, desmitificando ideas y poniendo en evidencia el compromiso que el gobierno, a través del presidente de la República, asumió desde el primer día. Nos dijeron que las FARC harían política con armas. Quedó demostrado a través de la lectura del acuerdo, del protocolo que fue establecido, verificado por Naciones Unidas, que las FARC no harán política con armas, que lo que buscaba desde el principio esta negociación está quedando en evidencia y es acabar, proscribir esa fusión, esa mezcla de política y armas. Nos habían dicho que este proceso conduciría a la impunidad. Quedó claramente establecido un sistema de justicia, una jurisdicción especial para la paz, que a través de ella se garantiza que los crímenes internacionales tengan una investigación y tengan una sanción, pero sobre todo que las víctimas conocerán la verdad y que las víctimas serán reparadas. Se nos dijo que las FARC seguirían desarrollando actividades con las drogas ilícitas. En el acuerdo sobre drogas ilícitas está claramente establecido que las FARC se comprometen a dejar cualquier vínculo con actividades que tengan que ver con la comercialización o con la producción de drogas ilícitas. En fin, si los colombianos leen cada uno de los acuerdos, se van a dar cuenta que este proceso lo que busca es acabar una guerra, reconociendo los derechos de las víctimas, garantizando justicia, garantizando la separación de quienes integran las filas de las FARC de cualquier actividad ilegal. En fin, es un acuerdo muy serio, es un acuerdo que abre una inmensa ventana de esperanza para el futuro de Colombia. O sea, los que no se han subido, la invitación es a que se suban a ese tren de la paz, como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos en muchas ocasiones, porque ya esto no tiene reversa. Así es. A los opositores a este proceso de paz los invitamos cordialmente a que se sumen a él. Ustedes hacen parte también de la sociedad colombiana, ni más faltaba. Y este es un esfuerzo en beneficio de toda la sociedad colombiana. Bien, ministro, muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, y explicarle de manera sencilla a muchos colombianos todo lo que tiene que ver con este tercer punto del fin del conflicto. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día y lo dejamos porque sabemos que la agenda de un ministro no está vacía, está, mejor dicho, llena de muchos compromisos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Karen, muchas gracias, Paola, y a los televidentes, un feliz día. Muy bien, llegó el momento de hacer una primera pausa aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, pero en minutos volvemos con las buenas y bonitas historias del Gobierno Nacional. Muy bien, y seguimos aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, hoy contándoles todos los detalles sobre ese trascendental acuerdo que se firmó en La Habana, Cuba, el del fin del conflicto. Y justamente vamos a hablar de cómo nos registraron algunas figuras internacionales, porque ya vimos cómo nos registraron los medios internacionales. Ahora, ¿qué fue lo que dijeron algunas de estas figuras? Bueno, aquí en la sección de Agenda Colombia, en la segunda parte, tenemos más voces de apoyo al gobierno por la firma del acuerdo de fin del conflicto en La Habana. Y comenzamos con el Papa Francisco, que señaló lo siguiente: estoy contento con la bella noticia del acuerdo que pondrá fin a 50 años de guerra de guerrillas y de tanto derramamiento de sangre. Espero que los países que trabajaron por hacer la paz, que fueron los garantes para que esto siguiera adelante, sellen este acuerdo para que Colombia nunca pueda volver al estado de guerra. Felicidades, Colombia.
Y a través de un comunicado emitido por la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos celebró la firma del acuerdo de fin del conflicto en La Habana y señaló: felicitamos al gobierno de Colombia por llegar a acuerdos con las FARC en alto al cese al fuego bilateral, un calendario para el desarme y garantías de seguridad para desmovilizados. Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, se unió a este mensaje y en su cuenta de Twitter señaló: celebramos el anuncio de Colombia y apoyamos fuertemente los esfuerzos de una paz duradera, el fin de la guerra más larga de nuestro hemisferio. Y en su cuenta de Twitter, el presidente de Perú, Ollanta Humala, señaló: un fuerte abrazo al presidente Juan Manuel Santos y al pueblo colombiano en este momento histórico del cese al fuego que hará posible la paz. Por otra parte, Salvador Sánchez, presidente de El Salvador, quien presenció la firma del acuerdo en La Habana, Cuba, escribió en su cuenta de Twitter: la paz es el bien más preciado que puede tener un pueblo y solo se alcanza con la voluntad de toda una nación. Y seguimos con Evo Morales, presidente de Bolivia, quien señaló en su cuenta que este era el único y ojalá sea el último conflicto armado en el continente americano, el último día de la guerra. Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, dijo: la paz significa la oportunidad de que los seres humanos puedan ir desplegando la hermosa energía con menos incertidumbre y con menos angustia. Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, señaló: hoy somos testigos de un anuncio histórico en La Habana. Todas las partes involucradas en las negociaciones han demostrado compromiso y determinación para llegar a una paz duradera en Colombia. Y Felipe González, expresidente del gobierno español, indicó: por fin una buena noticia, por fin se acaba el conflicto más antiguo de América Latina. Muy bien, Paola, ahí ya vio, como usted y todos los televidentes se fijaron, son estas reacciones por parte del Papa Francisco, de también mandatarios de diferentes países. Vimos que también la Casa Blanca emitió un comunicado. Así recibieron y reaccionaron ante esta importante noticia diferentes presidentes del mundo entero y personalidades a nivel mundial. Ahí está, una noticia importantísima. Porque como ya lo hemos dicho, ese día todos los ojos casi del mundo, podemos decirlo, estaban puestos en Colombia, en lo que se iba a firmar ese día y lo que iba a significar no solo para nuestro país, sino también para América Latina, porque es el conflicto más antiguo del continente y ya por fin estamos viendo los pasos para alcanzar la paz. Bueno, queremos contarles también a esta hora de la mañana que ese día inolvidable para todos los colombianos. En ese día fueron puestas pantallas gigantes en las plazas de las principales ciudades para que todos los colombianos siguieran de cerca este importante evento. El fin del conflicto armado en Colombia será una nueva demostración del firme compromiso de nuestros pueblos contra el uso y la amenaza del uso de la fuerza y a favor de la solución pacífica de controversias. Ante las diferencias, diálogo. Ante los retos, concertación. Existen grandes expectativas de que la visión articulada en los acuerdos alcanzados en los últimos 3 años pronto se harán una realidad. Les insto encarecidamente a materializar estas esperanzas. La paz será la victoria de toda Colombia. Ellos han vencido momentos de tensión y temas difíciles para llegar a este histórico acontecimiento. Ahora resultará crucial movilizar al pueblo y los recursos requeridos para la supervisión y verificación del mismo. Pero somos optimistas. Estamos más convencidos que nunca de que el futuro de Colombia será la paz.
Muy bien, y veíamos ahí esos momentos previos a la firma del acuerdo que contó, como ya lo hemos dicho, con representantes de los países garantes, pero además también vimos ahí intervenciones muy emotivas del presidente de Cuba, Raúl Castro, del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien siempre ha estado muy pendiente de este proceso en nuestro país y por supuesto apoyando a Colombia en este nuevo paso que da para alcanzar ese gran sueño, y es el sueño de la paz, Karen. Claro que sí, Paola. Mire, recordemos que ese jueves 23 de junio a La Habana también llegaron los presidentes de los países acompañantes a este proceso, que fueron por Chile, Michelle Bachelet, y por Venezuela, Nicolás Maduro, además de representantes de los países garantes, que son Cuba y Noruega. También vimos los representantes de estos países quienes leyeron la primera parte de los acuerdos, así que pues esos son los detalles que le entregamos hoy aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, de esta histórica y trascendental noticia de paz para nuestro país. Bueno, pero la paz también traerá infinitas oportunidades en todos los aspectos y sectores de nuestro país, y uno de ellos tiene que ver con el trabajo, por supuesto, con esas oportunidades laborales que se abrirán en este camino de la paz. Y por eso, hoy aquí en la sección de Empleo de Agenda Colombia traemos información sobre una estrategia nacional que se llama El Empleo, una ruta hacia la paz, que adelanta el Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo para los colombianos que han sido víctimas del conflicto armado, y con la que en 2015 se atendieron a 15.600 víctimas, de las cuales 1.523 fueron contratadas. Ahí lo vemos, El Empleo, una ruta hacia la paz. Vemos las cifras de 2015, pero les contamos que en 2016 la idea es llegar a 45 centros de empleo con una ruta de atención diferencial, priorizando zonas altamente influenciadas por la violencia, como el Urabá antioqueño, el municipio de Soacha en Cundinamarca, el eje cafetero y departamentos como el Valle del Cauca, con especial énfasis en Buenaventura. En estos centros de empleo se brindan a las víctimas servicios de orientación laboral, aplicación de pruebas psicotécnicas que les permitan prepararse para los procesos de selección de las empresas, acompañamiento psicosocial y otros, como talleres de formación dirigidos a potenciar sus capacidades para competir activamente por más y mejores oportunidades de trabajo. Además, se ofrecerán servicios de gestión empresarial para empleadores, donde se les apoya en el fortalecimiento del talento humano al interior de sus empresas. Para conocer más información sobre esta estrategia, El Empleo, una ruta hacia la paz para víctimas del conflicto armado, los invitamos a ingresar en www.mintrabajo.gov.co y luego ingresar al link de la Unidad de Servicio Público de Empleo. Ahí está, Paola, como usted lo dice, la paz también se construye con empleo, y aquí tenemos información sobre esta estrategia del Ministerio de Trabajo que se llama El Empleo como una ruta hacia la paz. El empleo son los dividendos que traerá la paz, como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos reiteradamente, en todos los sectores de nuestra sociedad, en el campo, para los estudiantes, para los niños, que son esa generación de la paz, para todos los colombianos, sin lugar a dudas, la paz nos traerá infinitos dividendos. Y bueno, hablemos de otro tema muy importante, y tiene que ver con esas aplicaciones que diseña y que desarrolla el Gobierno Nacional para hacerle la vida más fácil a todos los colombianos, y hoy vamos a hablar de una aplicación que tiene que ver con la justicia. Claro que sí, se trata de Legal App, que es una aplicación que, como usted lo decía, es una herramienta que le facilita a todos los ciudadanos resolver rápidamente, de forma sencilla y segura, cualquier tema relacionado con la justicia. Aquí les tenemos más detalles. Me llamo Nicolás Lozano, del Ministerio de Justicia y del Derecho, y soy el coordinador del proyecto Legal App. Legal App es un sitio web que ayuda a acercar la justicia a los ciudadanos. Es una herramienta que permite que las personas, cuando no tengan una orientación jurídica, acudan al servicio de las TIC para informarse más. www.legalapp.gov.co se convierte en un sitio donde las personas pueden saber qué hacer, dónde acudir, qué solución alternativa tienen frente a cada uno de los trámites, cuáles son los temas relacionados frente a un conflicto que tengan, y encontramos aproximadamente 160 temas en materia de justicia que le pueden servir al ciudadano en temas civil, laboral, familia, penal, que puede permitirle al ciudadano recibir información de interés y orientarse un poco más sobre el tema. Legal App cuenta con un directorio de 20.000 autoridades en materia de justicia, con su horario de atención, teléfono y dirección, donde las personas pueden acercarse para informarse sobre ese procedimiento que le estamos diciendo en el qué hacer.
Más allá de eso, nosotros tenemos alternativa. Es aquella autoridad donde las personas pueden acercarse a recibir un poco más de asesoría frente a su trámite o frente a esa primera autoridad que en el quehacer no le pudo brindar una solución o ya la agotó. En la alternativa, en este espacio podrá encontrar otra autoridad que le podrá ayudar a solventar pues, este conflicto. Invito a todas las personas a que ingresen al sitio web Legalab. Es un sitio web en donde el ciudadano, a través de un lenguaje sencillo y fácil, se le orientará en los trámites relacionados con la justicia. Va a encontrar diferentes temas de ocurrencia diaria que le permitirá, reitero, orientarlo en sus trámites relacionados con la justicia. Una persona, un ciudadano que ingrese a este sitio web es un ciudadano, una persona menos que acudirá a los órganos judiciales. Legalab se convierte en una herramienta que acerca cada vez más la justicia al ciudadano, volviendo a tener esos niveles de confianza en cada una de las instituciones judiciales en nuestro país. Muy bien, y para conocer más detalles sobre cómo funciona esta aplicación, está con nosotros aquí en el Magazine de la Presidencia Nicolás Lozano. Él es el coordinador del proyecto Legalab de Minjusticia, a quien le damos la bienvenida, el agradecimiento por venir a explicarnos de esta novedosa herramienta. Paola, muchas gracias por estar acá, por invitarme a este grandioso programa. Y que mágicamente pasó de la pantalla aquí al set, a la sala de Agenda Colombia. Bueno, Nicolás, qué chévere que nos acompañes en esta mañana aquí en Agenda Colombia. Y hablabas en la nota que son cerca de 170 temas que tienen que ver con justicia, sobre los cuales pues los colombianos podemos obtener orientación. ¿Cuáles son esos principales temas por los que la gente acude a Legalab? Karen, mira, nosotros iniciamos este proyecto hace un año, iniciamos con 100 temáticas. Sí. Entre las temáticas que encontramos está el tema de alimentos, está el tema de pensión, qué va a hacer con el pago de una deuda, qué va a hacer en caso de un conflicto con un vecino ruidoso, sí, o en caso de arrendamientos. Son 100 temas, pero en el 2016 tenemos, digamos, un enfoque específico. Entonces nos hemos ido por temáticas para población LGBTI, para niños, que va a ser en caso de bullying, que va a ser en caso de sexting, de grooming, y también para personas víctimas del conflicto armado, como va a ser para inscribirme en el registro único de víctimas, que va a ser para solicitar el tema de restitución de tierras, la reinserción a la vida civil. Entonces tenemos 100 temáticas. Empezamos con 100 temáticas generales, pero ya estamos en 160 muy específicas también para la población. Bueno, una vez una persona ingresa y formula ahí cuál es esa situación que está viviendo, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Lo que queremos, y para que Karen también y tú, Paola, sepan cómo es la mecánica de usar Legalab, es más o menos como un Google jurídico colombiano. Lo hemos querido vender así. Entonces hay una barra en www.legalab.gov.co. Encuentran una barra, un cajoncito de búsqueda donde tú puedes ingresar una palabra o una frase clave relacionada con tu conflicto. Pongamos un ejemplo, ¿qué va a hacer en caso de alimentos? Entonces, al dar clic ahí, Legalab te va a ofrecer una serie de situaciones o ejemplos, sí, como qué va a hacer en caso de inasistencia alimentaria, fijación de cuota alimentaria, aumento o disminución de la cuota alimentaria, qué va a hacer en caso de alimentos para adultos mayores. Y una vez yo le doy un clic a la pregunta o al ejemplo, me da la ruta de justicia que hemos denominado. ¿De qué se trata eso? Se trata de decir qué hacer. En 3 simples pasos le decimos al ciudadano qué debe hacer, dónde acudir. Es muy fácil porque a través de un mapa georreferenciado le decimos la autoridad más cercana que le puede resolver el trámite. O sea, es una respuesta integral y detallada. Exacto. Y no cortos con eso, el ministerio ha querido brindarle otra alternativa al ciudadano. Entonces yo, digamos que ya agoté esa primera autoridad y todavía sigo con mi conflicto, entonces tenemos una pestañita que se llama autoridad alternativa o alternativa, y tenemos tips de interés que son el tenga en cuenta. Y para los más gumosos, porque también tenemos mucho público que es abogado, tenemos la normativa frente al caso. Entonces, digamos que te damos desde el primer paso esa orientación hasta llegar a, digamos, a un despacho judicial. Bueno, muy bien. Usted ha dicho, Nicolás, bueno, me contaba ahorita aquí entre nos que durante este año ya van más de 1 millón de visitas. De pronto, ¿cuál ha sido esa solicitud o esa pregunta más curiosa con la que se han encontrado?
Yo creo que la más curiosa y la que nosotros no teníamos muy en cuenta, pero es conflictos muy frecuentes que sufren, es el de conflictos de vecinos ruidosos. Bueno, y en ese tema, ¿qué pasa? Nos preguntan y nos preguntan y nos preguntan. Y actualmente estamos en el reto de actualizarlo, porque quiero decirte, Karen, que el tema de Legalab es que tenemos que estar actualizando, y con el tema de la nueva ley del Código de Policía, tenemos ya una nueva normativa que tenemos que estar pendientes para modificar la ruta. Pero sí, ya ahí le explicamos en 3 simples pasos que en esta materia, pues lo primero que tiene que hacer el ciudadano es vaya primero, si vive en un conjunto residencial, a su líder comunal, y si no se resuelve eso, pues ante la policía, que es la autoridad pertinente que le pueda dar la solución frente al caso. Muy bien. ¿Qué proyecciones tienen para este año 2016, Nicolás? Karen, nosotros en el 2016 arrancamos con 3 nuevas funcionalidades que me encantaría explicarte. Una es el tema de que tú puedes encontrar minutas en Legalab. Ya puedes encontrar esa minuta del derecho de petición, de la acción de tutela, puedes encontrar la minuta del contrato de arrendamiento. Para entender un poco más todos estos temas, ¿no? Del traspaso de vehículos, y ya puedes encontrarlo en Legalab. Pero también puedes exportar el directorio. Tenemos un directorio de aproximadamente 20.000 autoridades con su horario de atención, con su directorio, con su dirección, teléfono y horario de atención. Y ya los puedes exportar en PDF, lo puedes exportar en Word, lo puedes exportar en Excel, en TXT, mejor dicho, en bases de datos súper abiertos. Y como reto nos hemos planteado para este año vincularnos a través de redes sociales para difundir cada vez más este tema. También tenemos la posibilidad de tener un ABC Legalab muy jurídico para que las personas entiendan en esos conceptos y lo sepan diferenciar. Te pongo un ejemplo: custodia, guarda, son cosas que de pronto es una terminología muy jurídica. Que uno los escucha pero no sabe cuál es la diferencia. Exacto. Y muchas veces hasta los utiliza de mala manera. Exacto. Y como gran, digamos, chiva que te tengo. Cuénteme a ver. Vamos a tener para finalizar este 2016 el aplicativo móvil. Para que tú desde tu celular puedas tener Legalab y puedas consultar cualquier trámite judicial que tengas alguna duda. Bien, usted asegura que Legalab inició hace un año. ¿Qué pasaba antes con toda esa gente que de pronto tenía dudas sobre estos 170 temas? O sea, ¿cómo se manejaba eso antes? Y pues ya sabemos cómo se maneja ahora. Para explicarle también a la gente cómo funciona Legalab y para que lo utilicen de ahora en adelante. Pues antes lo que pasaba es que tú encontrabas lo mismo que encuentras a veces un ciudadano en miles de oficinas, digamos, lo encontrabas también navegando miles de sitios web, tanto estatales como, digamos, privados, donde le brindaban diferente información. ¿Qué hace Legalab? Que en Legalab te dice la ruta de justicia de todas las autoridades, cuál es su competencia frente al conflicto que están buscando. Y además, no corto con eso, le estamos hablando al ciudadano desde un lenguaje completamente básico, sencillo. Que la persona, digamos, que si no tiene ningún conocimiento jurídico, pueda entender lo que debe hacer para resolver un trámite. Y otra cosita, Legalab es la única página del Estado que te dice si tu trámite requiere o no requiere abogado, y si tiene o no tiene algún costo. Entonces te estamos simplificando cada vez más, digamos, los trámites, y ya tú vas informado antes de iniciar cualquier actuación judicial. Bueno, muy bien, Nicolás. Finalmente, ¿cuál es ese mensaje para todos los colombianos, para quienes ya utilizan Legalab y también para todos aquellos colombianos que no la han utilizado, pero que sepan que cuentan con esa herramienta que está en un lenguaje sencillo y fácil para cualquier inconveniente que tengan, ¿no? Pues el mensaje final, Karen, es para todos los ciudadanos para que ingresen a www.legalab.gov.co, que desde un lenguaje completamente fácil, sencillo y a 0 costos le decimos qué debe hacer en sus trámites judiciales. Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda Colombia. Que tenga un feliz día. Gracias. Muy bien, y llegó el final de Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República, y terminamos también con el tema de la paz, porque a continuación les mostramos cómo los colombianos celebramos y recibimos esta importante noticia sobre la firma del tercer punto de cese al conflicto en nuestro país. Así celebramos los colombianos.
Que este sea el último día de la guerra. La paz se hizo posible. La paz es posible. Ahora vamos a construirla.